Hola, bienvenido a este proyecto, a este canal, GNP, Generación de Precursores. Em, este es el episodio cero en donde quiero compartirte el cómo nace esto y cuál es la verdadera intención de haber creado un canal como este. Los que me conocen saben que no me gusta estar frente a las cámaras, no me gusta estar en una audiencia, etcétera. Prefiero estar más atrás haciendo o en el ministerio sirviendo de otra manera en la que pudiera no estar necesariamente al frente. Pero esto es algo de lo que el Señor me llamó y tú sabes que cuando el Señor te llama a algo no puedes decir que no. Eh, he tardado algo de tiempo, un poco de meses para poder formular esto y poder pararme en este momento frente a ti y poder iniciar ahora sí con todo esto desde la estructura que te voy a compartir, el por qué, las enseñanzas que el Señor me está dando para poder transmitirlas, obviamente viviéndolas yo también de primera mano y hacerlo desde una postura en la que siempre estoy dispuesto a decirle al Señor, enséñame tú, y nunca trato de decir que soy yo el que lo sabe y por eso estoy aquí parado frente a ti. Em, Todo esto de Gen P o generación de precursores nace de una pregunta que usualmente le hago al Señor, que es, ¿cuál es el siguiente paso en tu plan? ¿Cuál es el siguiente paso en tu plan y cómo puedo ser yo parte de eso? ¿Cómo puedo ser yo parte de esa planificación total que tienes para culminar la historia de la humanidad? Porque a mí me gusta decir mucho que la historia de la humanidad no es más que un paréntesis en el plan eterno de Dios, intención inicial de Dios. Y este paréntesis lo vemos a partir del protoevangelio, a partir de Génesis 3:15 y lo vemos culminarse al culminarse el milenio y ver al Padre regresar o habitar por primera vez la tierra como Él quiere. Y estar preguntándole al Señor cuál es el siguiente paso en tu plan me llevó a, en esos tiempos de intimidad, escucharlo y que Él me diga, estoy preparando una generación de precursores. Estudiando esta palabra, estos términos, lo encontré solamente una vez en la palabra, en Hebreos, hablando sobre el Señor Jesús, acerca del Señor Jesús. Pero en esencia, lo que significa el término precursor lo vemos en muchos personajes, hombres y mujeres de la palabra, y son los que quiero traerte a la mesa en este proyecto. Eh, es la generación de Juan el Bautista, porque lo vemos en Isaías 43, lo vemos en Mateo 3, lo vemos en Marcos, Lucas y Juan 1, que es aquel que prepara el camino del Señor, eh, aquel que va enderezando las cosas cuando el Señor está por llegar, cuando el Rey está por llegar. Y nosotros somos una generación completa, ya no solamente una persona que prepara el camino, sino somos una generación completa que prepara el camino del Señor. Somos una generación de Juan el Bautista y también una generación de Josué, como lo vamos a ver más adelante. Y seguimos estudiando de esto, vamos a ver y te voy a explicar más adelante que somos una generación de muchos nombres de hombres y mujeres que prepararon el camino del Señor y a través de lo cual se formó nuestra Biblia. La Biblia que tenemos con 66 libros, que fue formada a lo largo de 15, 16 siglos en tres continentes diferentes, en tres idiomas diferentes, escrita por más de 40 autores, etcétera, etcétera. Que tiene miles de referencias, no tengo el dato exactamente, creo que 14,000 y pico, no recuerdo, pero miles de referencias cruzadas entre sí en escritos que se llevan siglos de diferencia, que no tenían manera el escritor que lo escribió después saber quién lo escribió previamente, que había hablado de algo parecido a eso y que de ninguna manera se contradice. Esa es la palabra del Señor, una palabra perfecta que es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, generación de precursores se basa en esta palabra, en este mover que el Señor está preparando en esta última generación que está levantando. Al final del logotipo que hice para este proyecto, vas a ver dos palabras y en muchas más imágenes a lanzar en redes sociales, etcétera, que vas a leer las dos palabritas que dicen prodromoi masculim. Prodromoi es una palabra del griego que significa, o pródromos, que significa precursor, y es la que vemos en Hebreos, hablando acerca del Señor Jesús. Pero también vas a ver la palabra masculim en estas dos palabritas que te menciono. Y esta palabrita la vemos en el hebreo, principalmente en el libro de Daniel.
Hablando de esas personas entendidas, Daniel era un masquilim, era un entendido de los planes eternos de Dios, no solamente para un rema que iba a hacer algo en su vida personal, etcétera, sino que era un logos completo, era un logos que iba a transformar algo más allá. Y el Señor está preparando a estos pródromos o pródromo y masquilims que van a preparar el camino del Señor, estos precursores entendidos acerca del plan eterno y venidero que está por llegar y que ya estamos comenzando a ver porque las señales de los últimos tiempos están pasando cada vez con más frecuencia, se están acelerando. Es como si tuviéramos una gráfica con una, una línea que está ascendiendo de manera exponencial. Ya no va en línea horizontal continua, sino que de repente explota hacia arriba y ese es el reloj al final del tiempo en la era humana acerca de los últimos tiempos, profetizado por Jesús en Mateo 24 y en los demás profetas que vamos a leer más adelante. Y bueno, esencialmente tenemos estas palabritas. Esta es la visión principal. Más adelante te comparto la visión y la misión. Y la premisa que tenemos para esto está en distintos versículos que el Señor ha formado en mi vida a través de los años. Y desde los últimos 3 y pico años, aunque he crecido en el Evangelio desde niño, los últimos 3 y pico de años han sido de mayor compromiso, han sido de mayor intención personal para encontrarme con el Señor. He tenido mis altos y bajos, no han sido perfectos estos 3 años, pero es lo que quiero compartirte también. No soy aquí intentando ser alguien perfecto, soy alguien que le teme a la cámara, que no me gusta estar frente a una cámara, pero que lo hago porque sé que el Señor está hablando fuertemente y sé que es algo que ha pedido y sé que muchos de ustedes también tienen proyectos en mente que no han lanzado y quiero decirte, hazlo si es el Señor quien te lo está pidiendo. Porque como en Esther 4, o en Esther, perdón, en el libro de Esther le dijo a Mardoqueo a Esther, si no lo haces tú, alguien más vendrá y hablará en tu nombre, pero ¿qué tal que el Señor te trajo aquí para esta hora? Eso es lo que el Señor está hablando. En Efesios capítulo 1, 17 al 18, está Pablo orando para que tengamos una revelación de la persona de Jesús. Y esta es la premisa de todo esto, para que tengamos una revelación de la persona de Jesús en base a la oración, en base a la intimidad con Él. En Salmo 138:8 el Señor nos está diciendo que su propósito se va a cumplir en nosotros. Lo hablaba David personalmente, pero nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. El Señor cumplirá su propósito en mí y es algo que me gustaría que repitieras conmigo, porque el Señor está poniendo su mirada en esta generación completa. Y en el momento en el que el Señor me llama y me rescata, me trae con Salmo 51:10 que dice, crea en mí, oh Dios, un espíritu recto y renueva un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, lo que quiero decirte con esto es que para poder levantarnos a ser una generación que prepare el camino del Señor, primero tiene que haber arrepentimiento y convencimiento de que Él va a cumplir su propósito en nosotros. El Señor va a cumplir su propósito en nosotros y después entonces es cuando va a poder traer la revelación de Jesucristo. Porque cuando hay una revelación, el arrepentimiento es continuo día. Y todo esto, quizás lo estoy haciendo muy rápido, pero quiero que sea corto el video. Todo esto quiero que lo recibas con una postura de humildad, con una postura de, llámese eso, no con una postura de que llámese eso, ya lo conozco, ya he visto ese tema, etcétera, sino con una postura de humildad en la que podamos decir como la iglesia o las personas de Berea, cuando Pablo les fue a predicar y les compartía el evangelio, y los de Berea lo escucharon atentamente y dijeron, ok Pablo, lo que nos estás contando de verdad que suena muy bonito y nos gusta mucho, pero primero tenemos que corroborarlo en nuestras escrituras para saber que lo que nos estás hablando es verdad. Entonces dice que en Hechos 17, que los de Berea eh, fueron y buscaron en sus escrituras si lo que Pablo les estaba compartiendo era conforme a lo que ellos sabían. Y al descubrir que sí era así, le dijeron, ok Pablo, sí es así. A partir de ahí nace una iglesia con un espíritu humilde. Y esto es lo que quiero decirte. Recibe esto y todo lo que viene por demás con un espíritu humilde, con un espíritu que sabe decir, ok, voy a aprender porque el Señor está aquí. Señor, si tú tienes algo que enseñarme, enséñamelo y si no, no pasa nada. Pero quiero que caminemos juntos con ese espíritu
de nobleza, de humildad, que principalmente lo vemos en nuestro Señor Jesús, en el libro de Juan 13 al 17 aproximadamente. Quiero ya no agregar más y pedirte que compartas este video, que invites a más personas a formar parte de esto. Y uno de los motivos principales de esto es hacer una comunidad completa de personas que podamos amar la venida del Señor. No solamente hacer videos y que ahí queden en un archivo que vamos a poder ver más adelante y etcétera, sino que podamos hacer esto algo práctico. La idea de esto y el corazón es que podamos hacer una comunidad donde podamos tener reuniones en línea y podamos compartir la palabra juntos, podamos caminar juntos de esto, podamos amar la segunda venida de nuestro Señor juntos, podamos aprender, orar, interceder por las naciones juntos, hacer esto una verdadera comunidad. Si el Señor nos ha dado recursos en los que podemos conectarnos de manera global, hay que hacerlo para engrandecer su iglesia. Más adelante te compartiré más temas que tengo en el corazón, pero principalmente quiero iniciar con esto, decirte que estás invitado a formar parte de la comunidad de la Gen P. ¿Por qué Gen P? Porque es muy común escuchar el término Gen Z, generación Z, la llamada generación de cristal, pero no. El Señor no quiere levantar una generación frágil, porque es muy parecida a esa generación cuando se levantó el pueblo de Israel por primera vez. ¿Por qué eligió Israel? La Escritura dice que una de las razones fue que Israel era el más débil de todas las naciones ahí, el más débil de los pueblos ahí, en ese momento histórico. Y en este momento histórico, esta es la generación más débil, la que más se ofende con mayor facilidad, que no tolera tantas cosas y se sienten excluidos de tantas cosas con solamente una mirada, una palabra, un malentendido, etc. Pero el Señor está diciendo, esta no es la Gen Z, esta es la Gen P, la generación de precursores que está por levantar y preparar el camino del Señor. Porque vendrá Jesús y estaremos con Él preparando la tierra para después juntos preparar la venida del Padre. Nos vemos en la siguiente. Bendiciones.